Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos a esta crítica rápida en 5 minutos de una película que dio mucho que hablar el año pasado, incluso este año, gracias a los premios Globos de Oro y Oscars, fue una de las que tuvo más nominaciones y gustó mucho a la gente, gustó mucho a los críticos, sorprendió bastante esta comedia ácida, negra, de humor satírico de la Alemania nazi titulada Jojo Rabbit con Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok. Siempre será de momento al menos el director de Thor Ragnarok, y que aquí no solo dirige sino también escribe el guión. Es un guión adaptado que además se llevó el Oscar a la mejor guión adaptado de una novela. Gustó mucho porque no deja de ser un toque de humor ácido a un periodo pues bastante crudo de la historia, y que pues ahí tiene su gracia, ¿no? Aunque tengo que decir que lo que es la parte de comedia, a mí por lo menos no me entusiasmó, no me pareció tan graciosa, aunque sí que tiene momentos muy buenos. Bueno, no voy a decir ninguno, pero uno que hay al final muy bueno con lo de vete a la mierda Hitler me gustó mucho. Pero tiene un humor muy satírico en el sentido de que, bueno, pues como si fuera una retaila de chistes que hay que pillarles el punto, y un toque de humor complicado, ¿no? El efecto rechazo que puede dar la película al comienzo es un poco curioso, porque es un humor que no te desagrada, pero que tampoco te acaba de entrar. Y como está retratando una etapa muy complicada de la historia de Europa, de la historia de la humanidad, como es esa Segunda Guerra Mundial, esa Alemania nazi, aunque es sus últimos periodos, pues hay un efecto raro, ¿no? No es el humor que pudimos ver, por ejemplo, con Chaplin en su día, o con muchas otras películas, Berlín Occidental, en fin, Ser o no ser, muchas películas que han usado el humor, por supuesto, para criticar un periodo tan crudo de la Alemania nazi. Aquí tenemos además el detalle de que, como si fuera La vida es bella del siglo XXI, un niño es el protagonista y es el que conduce la historia, que además, con una especie de fantasía de por medio, es un niño de las juventudes nazis, de las juventudes hitlerianas. Había juventudes hitlerianas, no nos olvidemos. Eso quedó muy bien retratado, por ejemplo, en El hundimiento. Niños que parecían robots por su ideología fervientemente nazi, y que parecía que estaba incluso por encima de sus padres a la hora de, por ejemplo, pues adjudicar un juicio mucho más severo del propio nazismo, ¿no? Eso ocurrió, ese lavado de cerebro que está en la película muy presente con niños pues que no dejan de mantener su inocencia o su falta de, por ejemplo, entender muy bien qué es lo que ocurre, pero bueno, pues como el Führer lo dice, pues hay que hacerle caso. Y por supuesto a las tropas que, digamos, que como si fueran los Boy Scouts de las juventudes nazis, pues uno de los claves es aprender a matar y por supuesto odiar a los judíos y demás. Una película que de una forma u otra te va contando detalles de esa sociedad que, digamos, convivía con el nazismo. Una cosa muy curiosa que creo que no se me acabó de escapar es que se habla mucho pues de la raza aria, del nazismo, los nazis y demás, pero yo diría que en ningún momento se pronuncia la palabra en toda la película de Alemania. Es una cosa un poco como si fuera un blanqueamiento, como oye, que no vamos a nombrar a Alemania aunque esto ocurre en Alemania. Una cosa que ocurre muchas veces con el periodo histórico de ciertos países, que mejor no tocarlos y para no ofender a nadie, ¿no? La Alemania de entonces no es la de ahora, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y sin lugar a dudas, la mezcla de ese humor ácido que poco a poco se va diluyendo más o menos con la historia que nos cuenta, un niño, pues como digo, de juventudes nazis que convive con una madre que interpreta a Scarlett Johansson, que está estupenda, y que descubre pronto que pues tiene en su casa oculta a una joven judía, y evidentemente pues ahí está el juicio de valor, ¿no? Los judíos son el demonio, y ¿qué hace él para combatirla? También con esa especie de convivencia con lo que parece ser los últimos retazos de esa Alemania nazi, o de esa guerra que está en ese momento lejos de ese lugar, pero que poco a poco va llegando, y con personajes secundarios que están muy bien, como Sam Rockwell, que suele tener un rol muy parecido, que aquí también lo interpreta, o con ese personaje que hace de Hitler en los sueños, o como si fuera el amigo imaginario del niño. Es un Hitler que parece muy risueño, pero luego es bastante severo cuando tiene que serlo, y que, si no me equivoco, es el propio Taika Waititi el que lo interpreta. En fin, una película que a medida que avanza, como digo, va dejando atrás la parte humorística y te va adentrando en un poquito más el drama de la guerra, pero de una forma bastante edulcorada o bastante tapada, ¿no? Con algún personaje que hace bastante más gracia que otro. Por ejemplo, a mí el de la chica esta que hemos visto, por ejemplo, en Dolor y Dinero, no me hace ninguna gracia. Es muy, evidentemente es muy paródico, pero aún así no me hace ninguna gracia. Y en cambio, por ejemplo, el niño gordito de gafas, el mejor amigo del protagonista, me hace mucha gracia, porque transmite esa inocencia propia de un niño de 10 años, pero con esa especie de, bueno, es que hay que ser malo y hay que odiar a los judíos, pues porque hay que hacerlo, es que no hay otra, aunque parezca un poco raro, pero hay que hacerlo. Y es muy curioso esa combinación pues de humor satírico que tiene la película con el drama diario, con momentos
que están bastante bien conseguidos porque, bueno, hay un momento con la madre de Scarlett Johansson que es muy interesante. A mí la verdad es que me sorprendió bastante, pero no me lo esperaba, aunque se podía oler algo. Y por supuesto con el final, ¿no? A ver, yo creo que es una película que ha tenido una cosa muy mala, y es que se ha dado un bombo y platillo tremendo, ¿no? Parecía que era la octava maravilla del mundo, que era la mejor película, que era escandalosamente original y que merecía la pena verla y ponerla por las nubes. Creo que no está mal, es una película interesante, es una película entretenida, una visión interesante de esa época, pero yo creo que también esta manera que nos está entrando ahora, de que parece que si queremos hablar de algo del pasado tiene que ser de hace muchos años, creo que no está muy allá. Es decir, podríamos haber hecho perfectamente un Jojo Rabbit que no transcurriera ni mucho menos en la Alemania nazi, sino que en los Estados Unidos actual. Y haber ido mucho más allá. O en la Europa actual, o en la Gran Bretaña actual, lo que quieras. Y buscar esa idea de denunciar ciertas cosas más actuales, porque el nazismo queda ya muy lejos, aunque es cierto que todavía hay coletazos en muchas cosas, por ejemplo, en Europa actual con el racismo, pero aún así creo que se podría haber retratado esta película de otra manera. Es cierto que la novela es lo que es y no se podía hacer en otro periodo, pero aún así creo que es una película que no deja de tener cierta valentía, pero es muy fácil ser valiente para criticar el nazismo. No es tan fácil criticar, pues por ejemplo, a Donald Trump o ahora en estos momentos porque está presidiendo el país. Eso de, oye, es que es una película muy valiente porque se mete con el nazismo. ¿Quién no se mete hoy en día con el nazismo o con la Alemania nazi? Pues lo normal es que lo hagan, ¿no? Eso es lo que me hace que creo que la película no es para tanto, que es lo que pasa hoy en día. Una película, en cuanto destaca un poquitín, se la pone por las nubes. Es una película que está bien, tiene su toque fresco, es un humor que, bueno, cuando entras te puede hacer de gracia, pero tampoco es para tanto. Tampoco es una cosa de reír a carcajadas, tiene sus puntos, tiene sus chistecillos que están bien. El niño no está del todo mal, tampoco es una cosa que enamore, tengo que decirlo. Ya digo que me gusta mucho más, por ejemplo, el niño gordito de las gafas y cosas por el estilo. Y es una película que sí, está muy bien, pero el problema que ha tenido es que se la ha engordado de una forma escandalosa. Taika Waititi está bien, la dirección de la película está bastante chulo, pero, insisto, creo que se ha puesto en los altares del cine rápidamente, cuando creo que es una película interesante, simpática, con sus toques interesantes, pero que tampoco es nada del otro mundo. Aún así la voy a poner una buena nota, un 7,75, pero tengo que decir que pensaba que iba a tener más mala leche y que iba a tener más denuncia de alguna forma, más orientado un poco a la actualidad, aunque es cierto, a modo está ahí, pero muy tapadillo, y quizá haber buscado un mensaje un poco más potente al final. Creo que no está del todo mal, pero tampoco es para tanto. Así que, bueno, pues lo que recomiendo que la veáis con tranquilidad. No esperéis que es la octava maravilla del mundo, porque entonces a lo mejor os deja un poco fríos. Pero es cierto que es una película bastante interesante y bastante recomendable. Y como siempre, encantado de saber vuestra opinión de una película que no dejó indiferente, que finalmente se quedó con las ganas de llevarse una buena cantidad de premios, aún así se llevó un buen premio como el de guión adaptado. Y esta ha sido mi visión y mi nota. Y como siempre, encantado de saber la vuestra, como siempre digo, con respeto. Y por supuesto, para Fascinador Robocop, no os metáis en líos.